Estamos de regreso a las 8:45, hoy es día jueves, y hoy jueves me acompaña Alfred Kashmir acá para las entrevistas. Bienvenido, Alfred. ¿Cómo estás, amigo? Y hoy, en la primera entrevista, tendremos a la diputada segunda vicepresidenta del Congreso, Ninette Montenegro, con quien vamos a conversar acerca de los primeros temas que ella ha encontrado. Como vicepresidenta, lleva 39 días como vicepresidenta del Congreso. Inicia la entrevista Alfred Kashmir. Bienvenida, diputada. Muchas gracias. Es un privilegio tenerla por acá. Mire, y usted que ha estado siempre en las bancas de abajo, ahora está allá arriba. ¿Y qué se siente estar dentro de una presidencia que tiene un montón de recovecos raros, secretarios, vicepresidentes, etcétera? Y bueno, y ciertos privilegios. ¿Qué se siente estar allá arriba? ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha visto? Bueno, yo creo que son retos necesarios que hay que asumir. ¿Qué le puedo decir? 15 años, como dice usted, desde la banca, y me gusta lo que hago desde la banca. Sin embargo, este reto era indispensable para conocer un poco qué es el papel de junta directiva y a partir de ese papel, qué es lo que se puede hacer para lograr algunas transformaciones. Una de las cosas que le hablábamos fuera de cámaras es que, bueno, para todos nos parece, yo he escrito varias veces sobre el asunto, sobre el número de empleados del Congreso, ¿verdad? Que realmente es hasta mayor que un barco crucero en términos de un viajero versus el número de empleados. ¿Cómo llegó el Congreso a tener semejante cantidad de empleados y de qué manera, por así decirlo, se podría bajar a un monto razonable? Porque claro, los empleados son necesarios, hay necesidades secretarias, hay necesidades de asesores, etcétera, pero de repente nos vemos con 2.382 empleados. Bueno, como usted bien lo dice, una institución como es el Congreso, que es uno de los poderes del Estado, tiene que conocer múltiples disciplinas, desde temas legislativos hasta temas económicos, financieros, fiscales, ambientales, etcétera. Y un diputado no es todólogo. Claro. Obviamente mantiene vínculos con la sociedad, cercanía, pero hay múltiples disciplinas para las que tiene que asesorarse. Los asesores, yo creo que se entiende, sí. El equipo de asesores viene a ser indispensable. El personal permanente también, porque al final son el corazón de una institución, y este es el caso del Congreso. Ahora bien, el problema no es el trabajador, sino el problema es que no se ha separado la actividad administrativa de la actividad política, que son dos cosas que deben diferenciarse. Y cuando se entremezclan pueden resultar una bomba de tiempo, ¿verdad? Ese es el problema de fondo. El problema tampoco son los sindicatos, ¿verdad? No, el problema es muchas veces la politización que se hace del empleo, y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando hablamos de este número de empleados que planteaba Alfred, la ley establece parámetros tanto para los empleados, que son los administrativos que estábamos hablando, como para los asesores. Por ejemplo, en el caso de los diputados, plantea que debe haber una relación de un ujier, un asesor y un asistente por diputado. Eso nos daría 470, 480 empleados de ese tipo. Sin embargo, de esa categoría hay casi el doble, 850 empleados. ¿Dónde se empieza a desmoronar, dónde se empieza a desordenar esto? Sí, cuando la junta directiva tiene la potestad de presupuestar o de contratar. Y por eso insisto, una cosa debe ser las actividades administrativas y otra cosa debe ser las actividades políticas. El diputado y su junta directiva deben estar para dirigir el Congreso, para coordinar las agendas, para analizar temas de tipo político, obviamente para coordinar con los trabajadores, pero no debiera ser ese su papel, porque ahí empiezan las presiones, y lo dijo muy claramente el expresidente. Si ustedes vieran las presiones de las que yo he sido víctima. Roberto Alejos. Estamos hablando de eso. Y lo dice el actual presidente. Entonces, ese es un problema. No hay una política de recursos humanos. No hay, creo yo, respeto, digámoslo así, a la directora de personal. La directora de personal... ¿Pero quién autoriza esas plazas después? Porque se habla de la presión. Junta directiva. Pero alguien tiene que venir y autorizar esas Junta plazas. Directiva. O sea, es la Junta Directiva la que cede ante esas presiones por negociaciones de temas de agenda, de interpelaciones. Imagino yo. Esta es la primera vez que yo estoy, pero es lo que yo interpreto.
es lo que yo interpreto. Bueno, por aparte hay un pacto colectivo sumamente draconiano, porque cuando se estudian, digamos, la escala salarial es una cosa que no obedece a ninguna lógica. Por ejemplo, hay ujieres que ganan 10.000, 12.000, 15.000 quetzales y secretarias que ganan casi como un diputado. ¿Cómo es posible que esto es porque se dejó este pacto colectivo y ustedes están emplazados también, no pueden, digamos, despedir a alguien? El pacto colectivo de condiciones de trabajo establece eso, un 10% de incremento anual. Además, hay, como bien usted lo dice, 2 sindicatos y hay 2 emplazamientos en este momento. Entonces aquí el tema es cómo hacemos para generar diálogo y consenso, es decir, cómo empezamos realmente a estructurar normas de contratación, normativas de rangos, normativas de cómo presupuestar, por qué presupuestar, en qué casos sí presupuestar, porque debiera haber una junta calificadora de personal, cómo empezar a tener recurso humano calificado, preparándolo, pero no eligiéndolo en esa forma, y ahí es donde yo digo, debe haber una reforma, 1, a la ley orgánica del organismo legislativo, separando las funciones administrativas de las políticas de la junta directiva. 2, debe haber reformas en lo posible a la ley de servicio civil del Congreso de la República, tiene su propia ley, y a futuro la ley de servicio civil general. Esas son las cosas. Además, normativas de topes salariales, normativas de cómo usted contratar a alguien, por qué razones, tiene que tener perfiles de desempeño, capacidades, méritos, esas cosas. Usted planteaba que esto fue en el 2011. Solo la Junta Directiva llegó a tener más de 220, 230 asesores. La Junta Directiva, cuando la norma es que deberían haber unos 60 o 70 a lo sumo, por las características que tiene esto. Llegaron a tener, la segunda vicepresidencia que tiene usted a su cargo ahora, llegó a tener 25 asesores. Solo esa segunda vicepresidencia, lo mismo la primera vicepresidencia, lo mismo la tercera vicepresidencia. Solo entre esas 3 vicepresidencias había más de 70 empleados, asesores. No es lo que establece la norma. Y la excusa o la justificación es que hay presión de los diputados. Pero estos eran los mismos miembros de Junta Directiva quienes autorizaron contratar asesores para ellos mismos. Sí, es un tema muy complejo. Yo realmente creo que aquí es bueno que esto se sepa, ¿verdad? Y debe analizarse qué fue lo que pasó. Yo no le puedo dar más respuestas que la Junta Directiva que recién terminó en su cargo. No sé cuáles fueron sus necesidades o por qué hicieron esta situación. En la actualidad nosotros sí hemos puesto regulaciones y controles. ¿Cuántos asesores tiene usted ahora en la segunda vicepresidencia? Todavía no me los han contratado. Yo no tengo ningún presupuestal. Nunca he tenido, porque creo que un diputado es un ave de paso y debe tener personal contratado y no presupuestado, porque cuando yo me vaya no quiero dejarle una carga al Congreso. Y si mi personal, que lo es un personal muy preparado y capacitado, sobre todo en términos de fiscalización y presupuesto, a mí me gustaría que una junta calificadora lo evaluara para que fuera a formar parte del personal permanente del Congreso, si eso es visto con buenos ojos. ¿Contratado y la otra manera es? Presupuestado. Presupuestado es la persona que está en el renglón 011, que tiene todas las prestaciones del caso, y jubilación. Contratado es una persona que está por 6 meses o por 1 año y al año siguiente se le puede rescindir el contrato y no tiene derecho a jubilación, ¿verdad? No es personal permanente. Esas son las diferencias. Usted ha viajado en algunas ocasiones al extranjero, a otros congresos, etcétera. ¿Cuál es la experiencia de otros países? Es decir, debe de un diputado, por supuesto, disponer de todo lo necesario para hacer un buen trabajo. En Estados Unidos tienen secretarios, tienen fotocopiadoras mayores, en fin, tienen una cantidad extraordinaria de recursos y equipo propios para atender a sus constituyentes. Pero, digamos, en su experiencia, ¿qué debería de tener el Congreso de Guatemala que no tiene? Bueno, Taiwán es un ejemplo muy interesante de meritocracia en el sistema de servicio civil, pero especialmente en el Congreso de la República. Y ellos son precisamente los que tienen esa modalidad. Cuando el diputado tiene un staff de personas contratadas, no presupuestadas. Cuando el diputado se va, ese staff se va con el diputado. Correcto. Porque si el diputado ya no se reelige, ¿qué se hace con personal presupuestado? Se pone a disponibilidad y eso va generando un problema. Cuando vemos todos estos números, Ninet, y vemos, hay asesores que están ahí contratados para cada uno de los diputados, hay asesores para la Junta Directiva, hay asesores para las comisiones que tienen un sentido, que son especialistas en la temática que se va a manejar.
pero llegamos a tener 2.832, o 2.382, nos decía al principio Alfred. De todos esos, ¿cuántos están contratados nuevamente? Porque hay alrededor de 1.000 que están contratados ya por el 011. Entre 011 y... Sí, 011 es presupuestados. Correcto. Los que están ya presupuestados, esos son alrededor de 900. 1.329. Son 1.329. Esos ya están, no los podemos mover. Y tienen un incremento anual de 10%. Sí. Pero aparte de ellos, son esos otros 1.000 879, ¿no? Son 1.000 asesores o contratados por 022 y 029. Sí, estos no han sido recontratados. Se está evaluando al personal y por eso se ha tardado tanto. En tanto hay una evaluación del grado académico, del mérito, de la capacidad, se le vuelve a contratar al diputado. Hay personas que tienen problemas, por ejemplo a mí no me gustaría que me dijeran, mire, del personal que estuvo con el diputado tal que está presupuestado, ahí se lo trasladamos que ya no se religió. Caramba, yo no lo conozco. Además, mi personal es contratado. O sea, a mí sí hay que contratarme porque yo no tengo personal presupuestado, ¿me entiende? Cuando vemos todo este esquema, ¿qué es lo que decidieron ustedes? ¿Han hablado de esto ya en Junta Directiva? Sí. ¿Qué van a asignar de acuerdo a lo que dice la ley, de acuerdo a estas presiones que han tenido? ¿Qué han hablado de esto para este año? Hoy, por ejemplo, y lo hemos platicado en Junta Directiva, topes para la Junta Directiva. No tener ese número de asesores que usted menciona, por ejemplo, ¿verdad? Sino un staff mínimo de personas que le puedan ayudar, un abogado laboralista, por ejemplo, una experta financiera, un administrador de empresas, por ejemplo, ¿verdad? Un staff mínimo. Y en el caso de las comisiones, si hay personal permanente, calificado, que tenga méritos, que tenga cierta expertise en tema trabajo, en tema seguridad social, en tema cultura, deporte, es ese personal que siga con el diputado. Si no, obviamente va a haber necesidad de recontratarlo, pero basado en que tenga grado académico, cuánto tiempo tiene de estar en el Congreso. Estamos hablando del personal contratado, porque el otro es permanente, como usted bien lo dice. Y decirle, este no es un problema del Congreso, este es un problema del Estado. Escuché que el ministro de Trabajo dijo que habían 525 empleados presupuestados, el ministro de Trabajo, que él no sabe dónde están, y va a pedir una auditoría forense. Pero entonces quiere decir que es un problema que va más allá, no es un problema del Congreso, es un problema de revisión en el Estado. Diputada, si usted tiene la varita famosa mágica aquella de hacer las cosas bien, como pues, hemos visto que usted siempre ha querido hacer las cosas bien transparentemente, ¿qué haría usted ahorita si tuviera el poder de cambiar algo en el Congreso? ¿Por dónde comenzaría? Bueno, yo empezaría por hacer una alianza estratégica con el sindicato, porque ellos conocen cómo está estructurado el Congreso, saben dónde están las falencias y dónde están los aciertos. Y empezaríamos a partir de ahí, empezar a trabajar las leyes que le digo que corresponden para poner controles por lo menos a futuro, ¿verdad? Respetando el tema del pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero tratando de hacer un estudio de hasta dónde se puede aguantar esa presión fiscal. Ya se acostumbró a estar a una silla de distancia de la silla que ocupó en aquella ocasión cuando entró al Congreso de la República mucho antes de ser diputada, ¿se recuerda? Sí, totalmente. Está a una silla de distancia, esta vez quedó electa para ese puesto. En aquella ocasión no. Lo tomé. Sí, pero se recuerda. Sí, no lo voy nunca olvido. ¿Qué sensación le dio la primera vez que llegó y se sentó en esa silla, a la par de esa silla? Tiene que haber regresado a su mente ese momento. Mire, bueno, lo que puedo decirle es que para mí ha sido, en mi vida ha habido muchas cosas significativas. Y esto fue un tema en su momento necesario, así lo vi yo, y que la historia juzgue. Había una suerte de corruptela escandalosa en el Congreso, se decía que había necesidad de hacer una reestructuración, y tomamos esa decisión, y tiempo después se dio la famosa depuración. Yo me quedo con la duda de la vía, porque hoy estamos hablando casi de lo mismo unos cuantos años después. Gracias, Ninette. Gracias, diputada. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Vamos al corte y en un momento regresamos con la siguiente entrevista.